Buenos días, Axel, ¿me escucha? Buenos días, Sí, ¿me escucha? bien. Entonces, tenía rato de no conectarse usted. La videoconferencia es a base de preguntas, todas las preguntas, ¿verdad? Sobre el video. ¿Usted está preparado para contestar las preguntas? Axel, vamos a comenzar con Pregunta. la primera pregunta. ¿Qué son deudas hereditarias? ¿Qué son deudas hereditarias, Axel? ¿Me escucha? Sí, Conteste, ¿qué son deudas hereditarias? ¿No está preparado para contestar todas las preguntas sobre el video? es que hasta ahora me conecto, profe. Sí, pero tenía que estar preparado para conectarse. Haber estudiado, haber leído el video. Este video está montado desde inicios de la semana. Deudas hereditarias. Sí, ¿qué son deudas hereditarias? Porque este es el tema de hoy. Pago de las deudas hereditarias y testamentarias. Y también hay un segundo tema que se llama el beneficio de separación de bienes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son deudas hereditarias? Eso lo establece el artículo 1402 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces, usted leyó el video. Pregunto. Buenos días, don Richard. Buenos días. Buenos días, don Richard. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Cómo está, don Richard? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Quiénes están conectados? ¿Está Cintia ahí? Aquí estoy. Buenos días, Cintia. Buenos días, profe. Estábamos en clase, por eso no nos habíamos conectado. Está bien, hija, cómo no. Muchas gracias por conectarse. Yo sé que estaban en clase. Entonces, vamos a ver el tema, muchachos, este es el último tema que vamos a ver ya de Civil 5, que es el pago de las deudas hereditarias y testamentarias. Y hay un segundo tema que es el beneficio de separación de bienes, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son deudas hereditarias? Profe, en el código, ¿a partir de qué? El artículo 1402 establece qué son deudas hereditarias. Espérame, lo voy a buscar. Esas son las nuevas tareas que vamos a tener. Esa es la tarea de este fin de semana, ¿verdad? Profe, Dígame, Richard. las deudas hereditarias ¿Sí? son las que, por ejemplo, mi papá adquiere una deuda. Son las contraídas por el testador, exacto. Sobre un bien, digamos, y ese bien pasa a mí, ¿verdad? Sí. Porque él fallece. Entonces la deuda también la asumo yo. Exacto. Entonces, es lo mismo, como decirlo así en dos palabras. Son las que ha contraído el testador. ¿Y el testador quién es? El que falleció, ¿verdad? Porque recuerden que esas deudas van a ser heredadas. Una pregunta, profe. Dígame si por ejemplo, si yo soy el deudor, sí. Yo fallezco, mis hijas son menores de edad, le queda la deuda a mi mamá, sería mi mamá, a ella le cobrarían.
Es que los herederos son sus hijas, pero ellas necesitan un representante porque son menores de edad. Y ella, Claro. en todo Ahí, caso, ahí Claro, sería un albacea. Entonces, exacto, o un guardador. y como guardador, ella va a Que el tener la albacea, deuda. recuerden que el objeto del albacea es velar porque se cumpla la última voluntad del causante. En todo caso, si las niñas son menores de edad y su mamá es la que queda como guarda y custodia de las niñas, ella es la que va a responder, ¿verdad? De que la Cintia se va a morir, dice. No, está muy linda y muy joven para morir ahorita. A ver, Ay, sí. profe, pero uno nunca sabe. No, 14, no ¿qué, diga profe? eso. Las deudas testamentarias. ¿Qué son deudas testamentarias? Ya hablábamos de la hereditaria, ¿verdad? Sí. Que son las que contrajo el testador. Y las deudas testamentarias, ¿Qué artículos son, profe? Disculpe. 1403. Las deudas testamentarias son las que provienen del testamento, ¿verdad? En razón que puede ser una donación, un legado, una carga, ¿verdad? Impuesta por el testador en el En dicho testamento. testamento. A ver, Hola, Axel. Por ahí está Axel, tanto tiempo sin verlo. sí, ahora se aparece y dice que no tuvo tiempo de leer, entonces quiero trabajar con ustedes porque él solo va a escuchar. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se dividen las deudas hereditarias entre los herederos? ¿Cómo se dividen las deudas hereditarias entre los herederos? Profe, eso va en consecuencia conforme a la parte que le corresponde, a la parte que le corresponde de su herencia. Bueno, hay una frase que nosotros utilizamos en el Código Civil y dice que se van a dividir a prorrata. ¿Qué significa? Por partes iguales, ¿verdad? Sí, dice, las sus deudas cuotas. hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Así el heredero del tercio no es obligado a pagar, sino el tercio de las deudas hereditarias. Pero ningún heredero es obligado al pago de cuota alguna de las deudas hereditarias, sino hasta concurrencia del valor de lo que hereda. Es que no te van a cobrar más de lo que te están dando, Sí. ¿verdad? Eso es lo que Y si no significa heredó ese nada y artículo. solo la deuda, pero Exacto. pobrecito. Solo No, la no me deuda hubiera le va a dejado quedar. nada, le hubiera dicho yo. Bien, vamos a la cuarta pregunta. La insolvencia de uno o varios herederos grava a los otros. No graba, dice, profe. No graba a los otros. Exacto, no los grava. Porque una cosa es que uno esté insolvente, ¿verdad? Porque recuerden de que las deudas son personales. Solo las deudas que se heredan son las del causante, ¿verdad? Bien, vamos a la quinta pregunta. Sabemos que los herederos usufructuarios dividen las deudas con los herederos propietarios, ¿verdad? Según los artículos 1419 y 1421. La pregunta es, ¿pueden los acreedores hereditarios dirigir contra estos usufructuarios, ¿verdad? Sus acciones para reclamar el crédito? Si tienen derecho, profe, dice. Tienen derecho de Pueden dirigir. ejercer la acción. Esa es la pregunta. Pueden. ¿Ah? Pueden ejercer la acción. Tendrán acción, dice, Ajá, contra a ver. los coherederos. Si el heredero asume una deuda, entonces también ahí está facultado el acreedor para Así cobrar. es, los acreedores hereditarios tienen derecho de entablar acciones en contra de estos herederos porque ellos necesitan satisfacer su crédito, que les paguen, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, muchachos, muy bien. Ya los miré. Están en un dúo. Un dúo dinámico. Dúo dinámico. Vamos a la sexta. A ver, don Richard. Una mujer maravilla, profe. Es muy linda, Cintia, claro que sí. Vamos. ¿Qué ocurre si alguno de los herederos fuere acreedor del difunto? ¿Qué ocurre si alguno de los herederos fuere acreedor del difunto? ¿Ah? Solo si Ahí uno de los viene el herederos. problema.
se confundirán, dice. Solo se confundirá su porción hereditaria, la cuota con el respectivo crédito. Es decir, porque recuerden de que, pudiera operar también hasta una compensación, porque si yo te debo la misma cantidad, por ejemplo, de lo que yo, porque la pregunta es si el heredero es acreedor del causante, ¿verdad? Entonces, ¿bien? ¿Qué pasa? Se va a confundir, ¿verdad? Se confundirá ese con su porción con la cuota, ¿verdad? Con la en el cuota. respectivo crédito. Y tendrá acción contra sus coherederos, ¿verdad? Los coherederos son los otros herederos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que él, además de ser heredero, es acreedor. A él le deben. ¿Qué significa? Que él va a tener que cobrarle a los otros herederos lo que le deben. Porque recuerden que a los acreedores hay que pagarles del total de la masa hereditaria. Tenemos que buscar de dónde vamos a sacar. Y si no hay, pues empezamos a quitarle un poquito a los legatarios, a quitarle a la cuarta conyugal, a quitarle a todo el mundo un poquito. Pero tenemos que pagar esa masa de bienes hereditarios. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Eso es un lío, profe. Eso es un lío. No, sí, eso es como los problemas de propiedad son otro lío también. Ay, sí. La gente se mete en cada enredo. Imagínense que en el campo la gente vende de boca. O sea, sí. no se acostumbran a ir a inscribir la venta, la donación, la cesión de derechos, ¿verdad? Sino que lo hacen de boca. Y ustedes saben que allá en el campo hay una ley que es la del machete y la pistola. La ley del monte. Así es, el machete y la pistola. ¿Y por qué? Porque la palabra del campesino vale. Ellos sienten que si él te dio la palabra, él va a honrar esa palabra, porque el campesino está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a que su palabra valga, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué caso, a ver, si el legado de pensión alimenticia fuera una continuación de la que el testador pagaba, ¿se seguirá pagando esta después de fallecido? Se seguirá pagando. Claro que sí. Y si no es justa, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar a todo el mundo. Le vamos a quitar a todos un poquito. Por ahí la pensión de alimento al chiquito que se le estaba pasando, se le tiene que seguir pagando. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué caso están los legatarios obligados, verdad, a contribuir con el pago de las deudas hereditarias? Es decir, ¿en qué caso? Porque recuerden que los legatarios no responden, ¿verdad? No están obligados a responder por los problemas del causante. ¿Quién es el que responde y da la cara? El heredero universal. Pero entonces, la pregunta es, ¿en qué casos están los legatarios obligados a contribuir con el pago de las deudas hereditarias? Entonces, a ver, ¿en qué caso? Dice que lo harán a prorrata en los valores de sus respectivos legados y la porción del legatario insolvente no grava a los otros. El 14.12 lo dice. A ver, sí. Cintia. No están obligados a contribuir al pago de la deuda. No están obligados. Sino cuando el tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella lo bastante para pagar dichas deudas hereditarias. Es decir, en realidad ellos no están obligados, pero vamos a que lleguemos a la situación extrema de que hay que pagar y que no tenemos de dónde. Entonces, ¿qué dijimos hace rato? Le vamos a quitar a todo el mundo un poquito, a los legatarios, le vamos a quitar a la cuarta conyugal, ¿verdad? A todos le vamos a quitar un poquito para poder dar abasto, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Significa de que hay que pagar. Hay que pensar muy bien si vas a aceptar una herencia que es insolvente, porque una herencia que es insolvente, ni con todo tu salario la vas a pagar. Mejor no aceptarla, ¿verdad? Hay que ser uno prudente. Bien, entonces, si dos inmuebles, oigan bien el caso, si dos inmuebles están sujetos a hipoteca, ¿tendrá el acreedor hipotecario acción solidaria contra cada uno de ellos? ¿Tendrá el acreedor, dice, en qué caso? Si los dos muebles están grabados con una hipoteca cada uno, ¿tendrá el acreedor hipotecario acción contra ellos dos? Claro que sí.
Sí, la tendrá. ¿Ah? Sí, Claro la que tendrá. sí, claro que sí. Él puede ejercer esa acción, ¿verdad? Porque es un bien inmueble que está. Sí, puede ejercer esa acción en contra Que de mientras esos esté inmuebles hipotecado, hipotecarios. Claro. es un bien que mientras esté hipotecado, aunque me lo hayan heredado a mí, no puedo disponer de él. Y además, ¿en qué consiste la hipoteca? La hipoteca consiste en que el bien es el que va a responder ante el incumplimiento de la obligación. Es correcto. ¿Qué significa eso? De que el acreedor puede abrir un juicio de ejecución, un juicio, lo que nosotros conocíamos antes como juicio singular. El juicio singular son los juicios de hipoteca. Ahora se llaman de ejecución forzosa en nuestro Código Procesal Civil. Entonces significa de que se va a abrir un juicio de ejecución. ¿Qué significa? Que hay dos opciones. O se adjudica el bien el acreedor o se saca a pública subasta. ¿Para qué? Para recuperar para la que el plata, acreedor se pague su parte y le crédito. regrese al Exacto. heredero lo que le corresponde. Si vendemos bien el inmueble, ponerle que el inmueble vale $400,000 como una casa de los Altos de Santo Domingo y apenas vos debes $25,000, pues te van a dar el resto, ¿verdad? Porque si se vendió bien la casa, usted va a poder comprar otra casita con el resto de la plata. Ponerle que son $375,000 los que usted recuperó y 25, qué sé yo, intereses moratorios y todo puede llegar a 30, 40,000, ¿verdad? Pero usted le quedó buena puede plata quedar para unos poder 100 y pico. volver a comprar. Sí. Sigamos con la siguiente pregunta. Bien. Entonces dice, si un legatario está obligado a pagar, ¿verdad? Un legado, ¿hasta qué cantidad deberá de pagar? Decir, Su totalidad. El legatario que está obligado a pagar un legado lo será hasta la concurrencia del provecho que reporte de la sucesión, pero tendrá que hacer contar la cantidad en que el gravamen excede el provecho. Es decir, no es asunto que lo vas a dejar sin nada. Vos lo que vas a cubrir es el gravamen. Si tenés. Si vos no tenés para cubrirlo, pues tenés que reportarlo para que el resto dé, ¿verdad? Porque recuerden que los legatarios no están obligados, ¿verdad? Bien, ahora sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si el testador deja el usufructo a una persona y le deja la nuda propiedad a otra? ¿Qué ocurre? El propietario y el usufructuario se considerarán como una sola persona para la distribución de las obligaciones y de las obligaciones hereditarias y testamentarias. Perfecto, se van a considerar como una misma persona, aunque sean diferentes, ¿verdad? Pero para efecto, se va a considerar como una misma persona. Bien. Vamos a la última pregunta. ¿Qué beneficio obtienen los acreedores hereditarios y testamentarios al pedir la separación de bienes? Vamos. ¿Qué beneficio obtienen, verdad, los herederos al pedir, los acreedores hereditarios y testamentarios al pedir la separación de bienes? Eso no tiene, a ver, don Richard. Eso tiene una sola respuesta, ¿verdad? Que no se confundan los bienes. ¿Ah? Que no se confundan los bienes. Y lo dice el artículo 1427. Establece que los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios pueden pedir, ¿verdad?, la separación de bienes para que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero. Ese es el objetivo, separar los bienes. Porque, oye, le acabo de recibir una herencia a don Richard. Vamos todos los acreedores a caerle encima. Y, oye, un momento. Esto no es mío, dice usted. Me nombraron heredero, pero todavía no he recibido mi parte. Y todos estos bienes son del causante. Y lo primero que hay que hacer es pagar las deudas. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cautela. Cautela, ¿verdad? Entonces, ahora dice el artículo 1428 que para poder pedir el beneficio o solicitar ese beneficio de separación de bienes, dice que no es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible, ¿verdad? No es necesario que ya haya cumplido un plazo, que esté vigente, sí, porque no vamos a ir a cobrar deudas que ya se vencieron, ¿verdad? Si son deudas actuales, hasta que se deba en día cierto y bajo condición,
¿verdad? Y vamos a ver, comentemos el artículo 1429, Cintia. Bueno, voy a leerlo y después voy a ver mi punto de vista. A ver, analicémoslo hasta el primer punto. Vamos. Dice, el derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito, pero no tiene lugar en dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Uno dice que cuando el acreedor, verificando novación, ha reconocido al heredero por deudor, aceptando algún pagaré, prenda, hipoteca o fianza de dicho heredero o algún pago parcial de la deuda. Y dos, cuando los bienes... Analicemos el primero, Cintia. Dice que el acreedor no puede pedir el beneficio de separación en dos casos. Y el primero era, dice, cuando el acreedor verificando novación. ¿Qué cosa es la novación? Ustedes ya lo vieron y lo miramos en materia de contrato. ¿Qué es la novación? La novación es la sustitución de una deuda nueva por una vieja. Es como la reestructuración de los créditos que se hacen en los bancos, ¿verdad? Sí. Usted va a hacer una reestructuración de la deuda, entonces la deuda vieja muere y nace una nueva. Que pueden hacer con un monto diferente, con fiadores diferentes y con el mismo deudor, ¿verdad? Bien, entonces dice... Cuando el acreedor, verificando novación, ha reconocido al heredero por deudor aceptando algún pagaré, es decir, le está aceptando algún pagaré que puede ser, o sea, una garantía, un pagaré, una hipoteca o fianza, le está presentando algún fiador de dicho heredero o algún pago parcial de la deuda, ¿verdad? Entonces, en este caso, el acreedor no puede pedir el beneficio de separación, ¿ya? ¿Cuál es el otro caso, don Richard? A ver. Espérame que no leo bien. Vamos. Dice cuando los bienes de la sucesión, segundo caso. Ya no miro usted. Espérame, ya voy. Se puso a bailar. Cuando los bienes de la sucesión han sido ya de manos del... Han salido ya de manos del heredero. O se han confundido con los bienes de manera que no sea posible reconocerlo. Es decir, si ya se confundieron los bienes del causante con los del heredero, el acreedor no puede pedir el beneficio de separación. Ese es el segundo caso, ¿verdad? En que el acreedor no puede pedir. A ver, comentemos, Cintia, el 1430. Explíqueme el 1430. Cuando el heredero no tendrá derecho de pedir a beneficio de su crédito. Bueno, dice que los acreedores del heredero no tendrán derecho de pedir el beneficio de sus créditos. Que la separación que se tratará de los artículos precedentes, pero no puede pedir que la aceptación de una herencia que es gravosa al heredero se resuelva como el caso de la repudiación. Pero entonces pueden pedir la aceptación de una herencia, es decir, de que ellos, si el heredero no acepta, ellos pueden aceptar la herencia para pagarse con ella, ¿verdad? Que es gravosa. Pero sí. Cuando hablamos de que está grabada, es que está o embargada o está hipotecada, ¿verdad? Ese es el gravamen al heredero y se resuelva como en el caso de la repudiación. Bien. Entonces, vamos casi ya llegando a comentemos el 1431, don Richard. Una vez obtenida la separación patrimonial por alguno de los acreedores de la sucesión, entonces esto aprovechará a los demás acreedores, es decir, los otros acreedores se van a beneficiar de que ya están separados los bienes, ¿verdad? Con solo que uno de los acreedores pida la separación de bienes, los otros aprovechan, así es. Vamos al artículo 1432, Cintia, ya vamos a terminar. Las enajenaciones de bienes, del difunto hechas por el heredero dentro de los 6 meses subsiguientes a la apertura de la sucesión
y que no hayan tenido por objeto el pago de crédito hereditario o testamentario. ¿Oíste lo que dice? ¿Cómo dice comienza el artículo hablando? Las enajenaciones. Es decir, empezó de a bienes. vender el heredero las cosas y ni siquiera pagó. Dice, las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los 6 meses subsiguientes a la apertura de la sucesión y que no hayan tenido, por objeto de el pago de créditos hereditarios o testamentarios, ¿verdad? Podrán revocarse. A instancia de cualquiera de los herederos testamentarios, ¿verdad? O hereditarios que gozan del beneficio de separación. Porque imagínate vos, de que enajenó los bienes y ni siquiera agarró los rieles para ir a pagar, sino que se los embuchacó. Los agarró para él. Exacto. Ahora, son válidas las enajenaciones hechas por el heredero entre el vencimiento del semestre transcurrido y la solicitud de separación. Es decir, no te las van a revocar porque no se había pedido todavía la solicitud de separación. Hay un lapso de tiempo, ¿verdad? Entre la enajenación y la solicitud del beneficio de separación. Entonces, esas enajenaciones sí son válidas, pero van a ser anuladas las otras, ¿verdad? Porque ya había una solicitud de separación. Bien, vamos en el último artículo. Vamos, don Richard, estamos terminando. Vamos al último artículo. ¿Qué nos dice el 1433 de nuestro Código Civil? Analícelo. Si hubieren bienes raíces en la sucesión, la sentencia en que se concede el beneficio de separación se inscribirá o registrará en el registro de la propiedad correspondiente según la situación de dichos bienes. Entonces, una vez que yo recibo mi herencia, recibo mis bienes, entonces ya puedo, ¿verdad?, ir a registrarlo. Es que si los bienes raíces de la sucesión, si hubiera bienes raíces en esta sucesión, que estamos claros que siempre hay inmuebles, ¿verdad? La sentencia en que se concede el beneficio de separación se va a ir a inscribir. ¿Qué es lo que vas a inscribir? La sentencia que está autorizando el beneficio de separación. Se inscribirá en el registro de la propiedad inmueble y mercantil, según la situación de dichos bienes, ¿verdad? Con expresión de las fincas que el beneficio se extienda, es decir, sobre qué bienes se extienden, cuáles son los bienes que vamos a separar, los del causante con los del heredero, ¿verdad? Sí. Estamos tratando de separar porque el heredero tiene sus acreedores y el causante también. Entonces, no son los mismos acreedores, ¿verdad? Y hay que pagarle a los dos, ¿verdad? Ahora, el privilegio concedido en este artículo a los acreedores que han verificado la inscripción solo tiene efecto contra los acreedores propios del heredero, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto que surte este artículo, ¿verdad? En cuanto a los bienes, ¿verdad?, inmuebles, y cuando se fue a inscribir la solicitud, porque estamos hablando de una sentencia que sí ordenó la separación de bienes. Y el análisis de esta semana, pero el cuestionario lo mandaste en la noche. Hemos terminado, Cintia. Muchas gracias, don Richard. Profe. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame. No, con respecto a la tarea de esta semana que se vencía ayer, yo no logré, don Richard y yo no logramos subir el cuestionario número 3. Okay. Solo el ensayo. Logramos subir. Entonces el cuestionario es el que quieren. Ya se los voy a abrir. ¿Oyeron? Solo ese les hace falta. Solo ese para ya después con la de esta semana que viene, para el viernes, ya solo eso nos faltaría. Ok, entonces es la semana del 13. Porque este fin de semana 20 y el cuestionario. Yo se los abro con mucho gusto en un momento después que guarde la videoconferencia y la cuelgue en la plataforma. ¿Oyeron? Les agradezco mucho por su participación, muchachos. Recuerden de que la videoconferencia es parte del proceso de aprendizaje que ustedes tienen en la universidad, ¿verdad? Ustedes, los que no asisten a la videoconferencia no están cumpliendo con el proceso de enseñanza, ¿verdad? Recuerden de que estamos en una nueva era. Ahora el aprendizaje online.
Entonces, no menosprecien ni minimicen la videoconferencia, porque aquí el momento en que ustedes van a hacer sus preguntas, yo les puedo aclarar y que con un ejemplo ustedes queden más claros, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre se conecten, pasen la voz a los compañeros. Yo estoy colgando las asistencias siempre en las videoconferencias. Ahora que entremos a Civil 6, si Dios quiere, y miremos derecho registral, vamos a ser más estrictos con esa asistencia de las videoconferencias. Vamos a empezar a quitar puntos porque, y no es necesario, porque ustedes tienen que esperar que les quiten puntos. ¿Ah? Si ustedes son grandes, ya ustedes son responsables de su acto. Pero cuando, por ejemplo, pero estamos dentro de no me conecté porque estaba trabajando. Sí, yo sé que a veces usted está afectado en su trabajo. También Cintia tiene un horario quebrado. Y les agradezco que se están conectando a pesar de los problemas que tienen, ¿verdad? Pero también sé que Magdalena está quebrada, ¿verdad? Y no se conectó Gretchen ni José María, pero hago extensivo el llamamiento a que se conecten a las videoconferencias. Si no es ni mucho, es un ratito, si no les va a quitar mucho tiempo. Bien, vayan a almorzar. Muchas gracias. Que pasen buen día y buen provecho. Dígame. Una cosa, el otro sábado es su examen, ¿verdad? El otro sábado es el examen y concluimos con el cuatrimestre. Entonces ya les voy a abrir la tarea después que suba el video a la plataforma para que yo ya estoy corrigiendo las tareas, ¿verdad? Para que no les haga falta nada. Si les hace falta algo, me avisan. Recuerden de que ustedes tienen que cuidar su acumulado. El acumulado les ayuda a pasar la clase con sus tareas. Porque si en el examen sacas 20, 25, 35, vas a salir mal. Y si no haces las tareas, peor, ¿verdad? Entonces, cuiden su acumulado. Mucho gusto, don Richard. Bye, Cintia. Entonces, ha sido un placer y muchas gracias por su participación. Cuídense, vayan a almorzar. Igual. ¿Cómo no? El cuestionario